Aterrizamos en un tema que es conflictivo. Está Susana Decibe, fue ministra de Educación, carpa blanca, ese reclamo de los docentes que se transformó en el Fondo de Incentivo Docente. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Anatomía de cómo fue todo eso. En realidad, fue una etapa muy conflictiva y de reformas profundas. Gran reforma del Estado, transferencia de servicios a las provincias y una ley federal que le daba otras funciones a un ministerio que no tenía más escuelas. Entonces, esas funciones eran líneas de inversión directa, en infraestructura, en formación de docentes, en evaluación. Cambió la agenda educativa, en fijar qué contenidos había que enseñar, reformular los institutos de formación docente, bueno, todas líneas de inversión fuerte en las provincias. ¿En qué provincias? En las provincias que aplicaban la reforma. El tema era que hay que recordar que la carpa surge porque había muchas provincias. En un momento llegaron a ser 14 provincias que ni siquiera pagaban en tiempo y forma los salarios. Y algunas pagaban con bonos de compras, etc. Entonces había una situación muy delicada en las provincias respecto a la situación docente. No tenían plata para aplicar la ley que la usaban en realidad, las transferencias que iban para la función educación muchas veces se usaban para las rutas, para levantar la quiebra de los bancos. Es decir, así que yo he tenido una discusión cuerpo a cuerpo con el equipo de economía, que cuando fui ministra me tocó la desgracia que estaba Fernández, que en realidad Roque Fernández. Roque había puesto el piloto automático y él consideraba, igual casi que Milei, que en las provincias no había que hacer absolutamente nada porque ellas eran las responsables. Y si una provincia no pagaba los sueldos, en vez de intervenirla, como dice la Constitución Nacional y era lo que yo pedía, la gente votaba diferente la próxima vez. Es decir, que ni siquiera reconocía que eso es un feudo y que no hay ninguna manera porque el sistema político está cooptado. Entonces es imposible que la gente se libere si no hay una intervención de nación como hubo cuando Menem intervino Corrientes o cuando intervino, ¿se acuerdan?, Tierra del Fuego. ¿Cómo nace el Fondo de Incentivo? Entonces, ¿por qué nace el fondo? Porque estos problemas eran reales. Entonces, la solución que buscamos fue generar un incentivo, porque nosotros solo podíamos hacer inversiones, un incentivo que fuera para pagar solo a los docentes de aula durante 5 años de las escuelas que fueran aplicando la reforma. Porque la reforma, entre otras cosas, era meter los pibes en la escuela, porque se amplió la obligatoriedad y eso fue más carga de docentes, más chicos en la escuela, es más costo para la provincia. Entonces lo que se hacía era una ayuda por 5 años hasta que se estabilizara la situación y esa fue la ley que salió en noviembre del 98 por 5 años solo para docentes de aula. Quiero que graben esto, porque lo que pasó luego con el fondo fue que de la Rúa, que en realidad, pobre Menem, le hice pagar el costo de la ley, del impuesto, pero no tuvo la suerte porque la CETERA no cumplió en levantar la carpa. Y la carpa la levantaron solo cuando la Alianza se hizo cargo y ahí levantaron la carpa. Que eso fue realmente malo porque podrían haber sido respetar la negociación. Pero bueno, de la Rúa, ¿qué hace? Porque era tan impopular el impuesto que lo deroga. ¿Y qué hace? Financia con el presupuesto que tenía el Ministerio de Educación para inversiones en las provincias. Por lo tanto, suma cero. Salarios docentes que luego se universalizó, y yo no tengo bien claro si lo universalizó de la Rúa, creo que no, que fue el gobierno de Kirchner que hizo que eso fuera para todos, docentes, porteros, administrativos, directores, para todos. El Fondo de Incentivo Docente ya no era para maestros de aula. No, ya fue para cualquiera, para todos, y fue una particularidad de que la nación quedó pagando salarios, que es una aberración. Yo comparto que no tiene que pagar salarios la nación porque son empleados de la provincia. Decime, este componente que se dice es del 10-15% del total de los ingresos de, por ejemplo, un maestro, ¿es remunerativo? ¿Tiene cargas sociales? ¿Tiene aguinaldo? No remunerativo. O sea, era una forma del Estado de un cachito del sueldo que tiene que pagarlo más barato. Sí, es así, es más barato, es 28.000 o 30.000 pesos según el salario. Y en realidad en la época se pudo... En algunas épocas por la inflación quedó licuado, era muy poquito. Vean esto, vamos a viajar en el tiempo, en el subte te podía pasar, la foto, vean esto, ahí está. Pague el impuesto, maestros educando, esto es en el andén de un subte, encontramos alguna foto vieja que alguno dirá, uy, es verdad, me acuerdo, más allá de la oblea. Bien,
Pero esto era un síntoma, este fondo, de que ya había un problema para pagarle a los docentes y estaban buscando... Había un problema enorme. Bien. Ahora. Por eso yo siempre estuve a favor de la convención colectiva, que fijara un piso, y le estoy a favor porque es muy dispar la situación. Hoy mismo es muy dispar, ¿no? ¿Qué te parece a vos que debería ocurrir con el fondo de incentivo docente y después con la idea de las paritarias? Yo digo, yo coordiné el equipo de educación de Juntos por el Cambio, y ahí trabajamos para que Nación recupere esos recursos, porque no es sano que Nación pague salarios, pero esta era una hipótesis de ver si se podía recuperar y devolver a las provincias en otras inversiones que acompañaran las reformas que hay que hacer. En realidad la agenda de educación es enorme. Se llama Milei, ahí Sí. Estaba peleándose con López Murphy. Y le digo, ¿sabes qué le diría? hago? Sí. Un actor de reparto te está armando el lío más grande posible. Cuando es? el actor de reparto es el Fondo de Incentivo Docente. Es una cosa mínima que en el porcentaje de los recursos de Nación no existe como ¿Qué hago? Te volumen, dice Milei. que hace que lo recupere y lo devuelva en la reforma de los institutos de formación docente, por ejemplo, que son malos, que hay que ponerle mucha más calidad, que hay que formar ahí a los docentes. Ahora, ¿pago o no pago? No, para mí tiene que acordar con las provincias, más si hay alguna que está muy debilitada porque es bueno, negociar con esa provincia en cuánto tiempo se lo va a ir retirando. Es decir, hoy significa el 10% de un salario, bueno, yo te voy a pagar el 5%. Y dentro de 4 años te dejo de pagar el 5% y vos te haces cargo del total. Pero yo ese dinero lo invierto en la reformulación, por ejemplo, de los institutos de formación docente, que es una tarea. Yo lo que digo es que Milei no tiene claro la Ley Nacional de Educación. La Ley Nacional de Educación dice que el ministerio, que no tiene escuelas, tiene que garantizar el piso de calidad en todo el país, de verdad lo tiene que garantizar. Calidad y equidad educativa. Y esto es trabajar en la formación de los docentes, evaluar políticas compensatorias ahí donde están los chicos más pobres, mandar los docentes que más formados a las escuelas más debilitadas, es decir, y evaluar. Es decir, y bueno, yo evalúo, y si no se aplican los contenidos que se acuerdan, que esta es la ritualidad, nadie controla qué pasa dentro de las aulas, no certifico la validez nacional de los títulos como último poder de gobierno que tiene el Ministerio. Pero el Ministerio o Secretaría de Educación es enormemente importante en un país que y sobre todo que él pretende reconstruir otro modelo de sociedad mucho más vinculada al mérito, al trabajo. Es decir, no existe que no haya una secretaría y una nación muy activa en cada provincia. Gracias por haber venido, Susana. No, gracias a vos. Vamos a ver a Milei en Corrientes. El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. En cambio, cuando uno tiene un ancla conceptual tan clara, eso es una herramienta muy poderosa. Y en ese sentido, como insumo, es muy importante, pero la batalla cultural no se tiene que dejar de lado. No es la batalla política o la cultural, es la cultural. De hecho, nosotros hacemos batalla cultural aún desde la política. Entonces, de repente hay gente que no entiende algunas cosas que hago. No sé, por ejemplo, si yo de repente decido discutir con un artista popular, el problema no es el artista popular. O sea, ¿ustedes se imaginan que yo me ponga a hablar de Gramsci y de cómo, digamos, interactúa, digamos, el tema de la educación, el tema de los medios de comunicación, la cultura? Digo, me pongo a hablar de eso, es un bodrio, nadie me va a dar ni 5 de pelota. O sea, pero además nadie me lo va a preguntar, a nadie se le ocurre preguntarme semejante cosa. Que es Ahora, si yo, digamos, mediante una discusión de esas características, te traigo a la mesa todos los excesos que cometen gobernadores e intendentes con los recursos usurpados del sector privado, porque yo no dejo de pensar
que el Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamado impuestos. Bueno, ahí tienen a Milei un poco haciendo honor a esa idea de sí, hay que hacer un poco de show, estamos en época de show. Si me meto con Gramsci, ¿quién va a dar quién le interesa? Más puedo dar discutiendo, lo dice de otras palabras, con Lali, gastos, gobernadores, intendentes. Sí, es fuerte el concepto, porque digo, esta semana va a ser este discurso y el de Estados Unidos, que va también un foro que es de la derecha conservadora, así se llama el foro. Va a ser discursos muy ideológicos y muy de la batalla cultural. Antes habló, por ejemplo, de momentos de la campaña, de cuando decidió meterse en política. Criticó a Leandro Santoro, que parece que quedó en el pasado, que lo quería censurar. Bueno, a López Murphy lo vimos, lo trató de traidor. Esto va a tener una repercusión política seguro. Pero acá lo que explica es que no es una cuestión de una medida económica o de bajar la inflación, sino que lo que él se propone es ir muchísimo más allá con una batalla cultural, e insiste en esto de a mí no me entienden. En un momento dijo, estoy loco pero no como vidrio, una frase que no es textual, pero quiso decir cuando habló del anarcocapitalismo. Está hablando en un lugar que cumple hoy 10 años y hace 8 años que él va a dar charlas. Es casi una conversación entre amigos y está en primera fila el gobernador Valdés. Atención con ese dato, no fue la foto del aeropuerto, sino que también hay ahí una cercanía. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta ya va a estar Johnny Viale. Ahí estamos.